es que Noelia, con 21 años, vivía en un centro para tutelados, porque no se podía valer por sí misma, no era autónoma. Estoy hablando antes del accidente que la dejó inmovilizada, no después. Que las lesiones físicas que se añadieron a Noelia y que le generaron mayor discapacidad se incrementaron tan solo en un 7%, con una base del 67% que era psíquica, no era física. Y muy probablemente los acontecimientos vitales que produjeron su deseo de quitarse la vida eran debidos precisamente a su discapacidad psíquica. Eso significa que Noelia no era capaz de evitar determinadas situaciones por sí misma y que, encontrándose ante ciertas situaciones, tampoco era capaz de ponerle freno a una persona sujeta a la manipulación y fácilmente manipulable. Noelia fue manipulada durante toda su vida. Rega los últimos momentos de tu vida al Estado, que sabrá cómo hacerlo mejor para ti, mucho mejor de lo que tú tengas pensado hacer por ti mismo. Hace poco menos de 2 años, concretamente el 18 de agosto de 2024, un terrible suceso sacudió la localidad de Mocejón. Mateo, un niño de 11 años que jugaba en una cancha de fútbol, fue encontrado muerto, asesinado, con 10 puñaladas en plena mañana. Alrededor de las 10 de la mañana sucedió este terrible acontecimiento, este terrible crimen. Lo curioso de este acontecimiento es que después de encontrar en las inmediaciones de la cancha un cuchillo, atribuyeron el asesinato a un joven de 20 años cuya detención se produjo tras el registro de varias viviendas y el análisis de la Guardia Civil. Se dice que el joven de 20 años reconoció bajo interrogatorio que había sido el autor del crimen. Sin embargo, el padre afirmó que su hijo tiene una discapacidad reconocida, una discapacidad psíquica de entre el 70 y el 75%, atribuida a un trastorno de personalidad y que no se medicaba por ello. El padre mencionó que su hijo se había vuelto como un niño contra su padre, pero muchos de los analistas, y me incluyo yo, tienes un vídeo, varios vídeos en mi canal, concluimos que era muy difícil, prácticamente improbable, que una persona con un 70 y un 75% de discapacidad psíquica consiguiese perpetrar semejante crimen y que además, de acuerdo con la información que recibimos, la confesión pudo haberse realizado en una situación de coacción del mismo chico, porque al parecer la Guardia Civil no era conocedora de la discapacidad del muchacho y lo interrogó como presunto autor del crimen, tratándolo como una persona normal, por tanto, en unas condiciones de total indefensión para cualquier persona que pueda mostrar o demostrar una discapacidad de este tipo. Y tú me preguntarás, pero Roberto, ¿qué tiene que ver esto con el caso de Noelia Castillo? Yo he hecho clic en este vídeo pensando que me hablarías del caso de Noelia Castillo. Sí, porque al igual que el Estado no tuvo reparo alguno en atribuir la autoría de ese asesinato a ese muchacho con esa discapacidad, sin tener en cuenta precisamente los condicionantes de esa discapacidad y sin tener en cuenta que una persona con esa discapacidad debería pasar por un interrogatorio con un protocolo muy concreto, el caso de Noelia Castillo muestra una dinámica similar. El Estado que se encarga precisamente de una persona de la que hemos descubierto tenía un 67% de discapacidad psíquica reconocida previa a sus intentos de quitarse la vida, previa, por tanto, a los hechos que pudieron llevarla a quitarse la vida y que muy probablemente tenga que ver con la razón por la que intentó quitarse la vida, o al menos ser una variable a tener en consideración. Claro, por el otro lado, intervinieron en el procedimiento que le otorgó el derecho precisamente a recibir la eutanasia 32 profesionales, entre médicos, psicólogos, psiquiatras. Y lo curioso, que deliberaron que Noelia tenía la capacidad para tomar decisiones por sí misma, incluso una decisión de este calado. Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que una persona a la que se le reconoce un 67% de discapacidad psíquica pueda declararse capacitada para tomar decisiones sobre su vida? Acompáñame en este vídeo porque se han revelado terribles detalles acerca de su pasado, cómo fue manipulada en más de una ocasión y cómo su discapacidad la pudo exponer precisamente a todos los hechos que la llevaron a quitarse la vida. Y tenemos bastantes indicios al respecto. Y por supuesto, quédate hasta el final porque hay un elemento terrible del que te quiero hacer partícipe. Y es el hecho de que no fuera casual que se diera a conocer a través de la televisión que ella se iba a quitar la vida a través de ese proceso precisamente unos días antes. Se pretendía tener una caja de resonancia. ¿Para qué? Imagínate,
Hay 4.000 intentos de quitarse la vida cada año en España. ¿Te imaginas lo que puede suponer a nivel económico que en lugar de quitarse la vida uno por su propia cuenta, se canalice este proceso a través del Estado y de la Administración? ¿Te das cuenta del nicho de mercado y del negocio que puede haber detrás? Acompáñame, que lo vas a descubrir. Venga. La verdad que lo sucedido con Noelia Castillo nos está poniendo de acuerdo a personas que pertenecemos a espectros ideológicos y políticos totalmente diferentes, siempre y cuando llevemos instalado el chip, por así decirlo, ¿no? Del humanismo, ¿no? Todas aquellas personas que tenemos una visión humanista de la vida, entendemos que lo que ha sucedido con Noelia Castillo no debe volverse a repetir y que un Estado que se organiza y se estructura en base a decisiones y sentencias que pueden suponer un antecedente y además un efecto llamada para otros casos que vengan, debe ser revisado porque al final, por mucho que algo sea legal, no significa que sea justo. La legalidad la hacemos los humanos y en otra época de la historia eran legales cosas que a día de hoy nos parecen aberrantes. Y en ese sentido debemos corregir como sociedad. Y la verdad que en ese sentido también me encuentro muy cercano a una persona para que tengas una idea, ¿no? De hasta qué punto esto no va de ser de izquierda o de derecha, no tiene nada que ver con el pensamiento político, sino tiene que ver con si eres una persona que defiende los principios humanistas o eres un puñetero psicópata. Bien, Santiago Armesilla, una persona con la que prácticamente no tengo nada en común a nivel de ideología política, la piensa como yo. Estamos muy cerca en este sentido, ¿no? Fíjate lo que decía, como ateo y materialista que soy, estoy más cerca de los abogados del padre Noelia, que unos han llamado ultracatólicos, que de los anticlericales que celebran que ha sido libre para decidir su final. Nadie con depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno obsesivo compulsivo, incapacidad física limitante y con una enorme presión institucional, por tanto, una presencia del Estado prácticamente asfixiante que la tutela en varias parcelas de su vida, con presión sanitaria y política por los servicios sociales catalanes, nadie bajo ese supuesto es libre. La libertad se tiene cuando se tiene capacidad de hacer cosas, cuando se tiene poder. Por eso los poderosos y ricos son siempre más libres que los pobres, los condenados de la tierra, que diría Franz Fanon. Esto es importante porque Noelia, con 21 años, vivía en un centro para personas tuteladas, señal de que no podía valerse por sí misma. Con 21 decidió quitarse la vida a partir de unos hechos realmente terribles que pudieron influir en esa decisión y por lo que quedó lesionada con una lesión importante a nivel físico, ¿bien? Pero ya antes vivía en un centro para tutelados, para personas tuteladas. Con 21 años, tú me dirás, ¿por qué una persona debe vivir en un centro para personas tuteladas? Si con 21 años es mayor de edad, podría encontrar trabajo, podría valerse por sí misma, pero el hecho de que tuviera que vivir en un centro para tutelados, eso significa que no se valía por sí misma. Y como no se valía por sí misma, además, le ocurrieron cosas cuando tenía que estar bajo protección del Estado. Y esas cosas que le sucedieron la llevaron, fueron variables que se fueron sumando hasta llevarla a tomar la decisión de quitarse la vida. Pero esa decisión fue autónoma. Digo esto porque por el otro lado hay otros intereses más bien afines al poder, y el poder no va de ideología, el poder va de tener el control sobre los ciudadanos. La ideología simplemente sirve como relato para obtener la legitimidad y los votos necesarios para alcanzar el poder. Pero una vez que una persona tiene el poder, la sed de poder y fin a sí misma no tiene nada que ver con tener una ideología u otra. ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes están más cerca del poder, ciertas terminales mediáticas que trabajan para el poder, que han mostrado toda su incoherencia e incongruencia tratando el caso de Noelia en comparación con cómo trataron otros casos en pasado. Te pongo esto, por ejemplo, de eldiario.es, que tituló Noelia gana a los ultras abogados cristianos y muere tras casi 2 años de batalla legal contra su decisión de quitarse la vida. No puedo utilizar esa palabra en YouTube, ¿vale? Gana. Por tanto, fíjate, ¿no? Ve como uno, no sé, uno libra una batalla para su vida, pero aquí, distópicamente, a través de la neolengua, te hacen creer que esa persona
libró una batalla para su muerte. ¿No te parece distópico? ¿No te parece manipulador? Pero fíjate que como el diario.es vendía la decisión de Noelia como una lucha por su vida cuando era una lucha por su muerte, sin embargo, fíjate cómo el diario.es trataba el sacrificio de un perro con ébola. En 2014, un perro llamado Excalibur fue encontrado con ébola y lo tuvieron que sacrificar. Hubo mucho movimiento eh, animalista, orientado, por tanto, a unos intereses políticos muy concretos, que trató de erosionar al gobierno en aquel momento de Mariano Rajoy para que no se sacrificase ese animal y que la vida de ese animal era sagrada y que el Estado no tenía derecho para quitarle la vida y sacrificar a un perro con ébola. Las terminales mediáticas afines a un determinado poder que aspiraba a entrar y sustituir al poder en aquel momento, el diario.es titulaba lo siguiente: a Excalibur lo mataron y a Bentley le dan la oportunidad de seguir viviendo. Antes de practicarle la eutanasia, Excalibur ha sido sedado y luego trasladado a una incineradora. ¿Había que matar al perro? Análisis del equipo científico de ciencia critica sobre la decisión de sacrificar a Excalibur y ponía Depp Excalibur, humanizando a un perro por ser sacrificado por una decisión del Estado que iba a sacrificarle. Fíjate, el 9 de octubre de 2014. Excalibur, crónica de un crimen anunciado. Es decir, el mismo diario considera sacrificar un perro con ébola como crimen anunciado y muestra como una lucha vital la batalla legal librada por parte de una persona para que el Estado le quite la vida, para que el Estado le quite la vida. Es terrible esto. Al respecto, bueno, esto nos muestra que hay unos intereses muy claros en el poder que pretenden que este acontecimiento se vea como una decisión libre y, ¿por qué no?, como un modelo, como una posible solución, como un posible recurso. Ponte en manos del Estado si tienes pensado quitarte la vida. ¿Qué te parece como eslogan? No lo hagas tú, no lo dejes al caso. Ponte en manos del Estado. Parece un capítulo de Black Mirror, ¿no? Fíjate que Magistrator, que es un juez que aparece mucho en el programa de Horizonte de Iker Jiménez, es juez. Me gustaría también conocer la opinión del juez Calatayud de Granada, un juez que ha trabajado mucho con menores, conoce muy bien los centros tutelados y con jóvenes, ¿vale? Aunque, repito, esta muchacha no era menor de edad, pero era tratada como menor de edad porque no se podía valer por sí misma. Si no se podía valer por sí misma, cómo puede ser que el Estado y hasta 6 instancias judiciales consideraron que sí, que su decisión era libre y autónoma? Ahí es donde debemos poner la atención, porque ahí es donde las dudas prácticamente permean este acontecimiento, esta noticia. Magistrado, de hecho, decía, lo voy a poner en grande: el debate sobre la eutanasia es muy delicado, como todos los debates morales, y más aquellos en que está en juego la propia vida humana. Por eso hay que acercarse a él con prudencia y tacto, más en un caso límite al aplicarse aquí a una joven de 25 años. La decisión de la justicia ha tenido que ser muy complicada. A resultas de los informes médicos oportunos, hasta 32 profesionales hasta 32 profesionales intervinieron, ahora lo veremos, se ha reconocido la capacidad de Noelia para tomar su decisión de forma libre y autónoma. Además, se ha partido de sufrimiento que las limitaciones físicas producen en esta mujer. Coincidieron 6 instancias judiciales. 6 instancias judiciales. Puede ser que las 6 se hayan equivocado. Es difícil, ¿no? 32 profesionales. Dudo de que se haya equivocado. Más que otra cosa, debemos valorar hasta qué punto tenemos aquí un efecto bola de nieve en el que haya intervenido una suerte de orientación ideológica, tal como sucede, por ejemplo, en los casos de Diógenes, para inclinar el razonamiento que luego origina o fundamenta la sentencia en base a una serie de valores que se quieren invertir a nivel social, como pasa con la Diógenes, que de alguna manera está legitimando a través de esto de la discriminación positiva, que se vea como positivo algo que nunca es bueno, que es la discriminación y que altera la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y dinamita la presunción de inocencia del hombre. Pero volvamos a este caso, ¿vale? Dice, 6 instancias judiciales, 2 juzgados de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Puede ser que todos se hayan equivocado? No. Lo que pudo haber pasado es que una cierta orientación ideológica y una apertura, ¿por qué no?, intencionada
a que esto comience a permear las costumbres sociales, se quiera implantar y normalizar, y que haya una agenda intencionada a que esto suceda y que actúa a través de cursos de formación, los cursos de formación de la Agenda 2030, que se forman a jueces, como se hace en igualdad de género, ¿no? Y más cosas. Igualdad de género, LGTBI y también quitarse la vida de manera asistida, que sea el Estado que te tutele a la hora de quitarte la vida y que no lo hagas por tu cuenta. A no ser que te equivoques y después vayas a estar peor. Claro, fíjate, ¿no? Sin embargo, la cobertura legal no quita para reconocer que el fatal desenlace parte de un fracaso múltiple. La familia, el fracaso de la familia por no ofrecer un entorno estable para Noelia, del Estado por no facilitar las herramientas necesarias para dotar de seguridad y de salud psíquica a esta chica. Nadie puede sentirse orgulloso ni tan siquiera tranquilo con lo que ha ocurrido y la mera afirmación del ajuste a la ley no puede bastar para analizar este asunto. Pesa en el ambiente una amarga sensación de fallo estrepitoso de las instituciones con Noelia y eso nos debe hacer reflexionar. Me preocupa el efecto contagio que pueda tener en otros jóvenes. Me preocupa también que las instituciones vendan lo ocurrido como una solución, en vez de trabajar intensamente para evitar que jamás vuelva a ocurrir. Es que a lo mejor se pretende esto. Es que a lo mejor no era casualidad que 3 días antes apareciera en la tele y como caja de resonancia para precisamente generar un efecto llamada, canalizar los intentos a través de un proceso tutelado por el Estado. Hombre, a no ser que declaren ya, hombre, quitarte la vida ilegal, ¿no? No, 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 es que si te quita la vida, quitarte la vida, intentar quitarte la vida es ilegal. ¿Te imaginas? La única manera por lo que lo puede hacer es hacerlo de forma legal, haciéndolo a través del Estado. Te ríes, pero es que a día de hoy hemos introducido en nuestra vida un montón de hábitos que han querido legalizar cosas que son naturales. La puesta en vida, el parir, por ejemplo, que ya no lo puedes hacer prácticamente en casa. Si lo hace en casa, pues no tiene que tener otra serie de cuestiones. Con los animales, ¿no? Lo tiene que esterilizar, lo tienes que poner un chip. No lo puedes sacrificar de cualquier manera, no lo puedes enterrar en el monte. Si no es maltrato. Fíjate cómo todo esto atiende a una agenda que poco a poco está permeando nuestros hábitos y metiéndose en nuestras creencias, inoculándose. Bien, hay más puntos de vista que me han interesado particularmente. Polonia Castellano es la abogada de la familia que luchó para que se permaneciera en vida Noelia, ¿no? Más que otra cosa, la abogada del padre. Noelia no ha muerto, la han ejecutado. La Sanidad Universal Española no ha querido tratarla. La Generalitat de Cataluña ha salido victoriosa en su empeño por acabar con una chica de 25 años. El 26 de marzo de 2026 quedará grabado en todos a fuego como el fracaso de un sistema que mata y no trata. Mata y no trata. Juan Soto Ibars también, que tiene una capacidad de reflexión, ¿no? De profundidad filosófica encomiable, bastante considerable, ¿no? Por lo menos a mí me gusta cómo piensa, aunque tenemos posicionamientos diferentes, ¿no? En otras cuestiones. Pero aquí dice, Noelia intentó matarse en 2021. Se tiró de un quinto. Si hubiera logrado su objetivo, nadie habría oído jamás hablar de ella. No tenía nombre, ni cara, ni historia. Sería un dígito en las estadísticas anuales del suicidio, como otras 4.000 personas al año. Ya, pero que a lo mejor se pretendía que no fuera así, que no fuera un dígito. Se pretendía generar una caja de resonancia para que la gente vea que si se quiere quitar la vida, tiene opciones para hacerlo. Que no lo deje al caso. A no ser que le vaya mal, la intenta y quede peor y sufra más. El modelo de Noelia es perfecto para este caso. Y el hecho de que se haya pasado por televisión es perfecto para que esto se normalice un poquito como el caso del beso de Rubiales, ¿no? Que quedaba perfecto el beso de Rubiales para dar a entender a la sociedad que un hombre que le da un beso a una mujer sin pedirle consentimiento es eso un delito y que no, solo sí es sí. Había que inocular en la sociedad a través de un ejemplo claro y evidente qué significa solo sí es sí. Y a lo mejor aquí hay que inocular en la sociedad a través de un ejemplo evidente que para quitarse la vida, esas 4.000 personas, a lo mejor al año, deberían ponerse en manos del Estado para decidir al menos si se quiere quitar la vida o no. Es decir, que el Estado las tutele para que lleguen definitivamente a tomar una decisión. Que haya un tercero a través de un funcionario o un especialista que te conduzca en este proceso. ¿Por qué tiene que haber un tercero? Y sobre todo, ¿ese tercero va a operar realmente con neutralidad? ¿Por qué necesitamos que el Estado intervenga en esto? Bajo el por vuestra seguridad, vamos a tratar de ver si podemos recuperar de que desees vivir, pero si no quieres desear vivir, entonces te ofrecemos una solución para que no montes un escándalo social ahí en la calle, que muy violento, que la gente no lo quiere ver, y que lo tuyo se quede un poquito como sucede con los animales, ¿no? Que ya no queremos ver la pieza del animal que nos recuerde que era un animal. Lo queremos ver en una bandejita de supermercado
sin sangre, sin agüita, como si fuera despersonalizado del animal, ¿no? Desanimalizado, ¿no? Es decir, que lo que estamos comprando es un producto industrial y no el resto orgánico de alguien que tenía vida, a no ser que nos entre un remordimiento. Estamos comiendo a alguien que fue matado, asesinado, sacrificado, ¿no? Pues aquí estamos ante lo mismo, ¿no? Una sociedad que quiere desvincularse de esto y que a través del Estado, de manera distópica, como si fuera un capítulo de Black Mirror, ¿no? Buscara la forma, encontrara la vía de quitarse la vida y que no lo hiciera así, a los cuatro vientos, ¿no? Y que para ello intervengan una serie de profesionales, ¿eh? Fíjate, la sexta, los informes que recogen el dolor que sufría Noelia, 32 especialistas la evaluaron. 32 especialistas. Todos se equivocaron, ninguno de ellos razonó sobre el hecho de que, oye, esta muchacha tiene un 67% de discapacidad psíquica. ¿Cómo puede tener esa determinación en quitarse la vida y que sea libre cuando esa discapacidad está influyendo en ella? Está condicionándola, está alterando su manera de ver la vida. Es que Noelia, con 21 años, vivía en un centro para tutelados porque no se podía valer por sí misma, no era autónoma. Y muy probablemente los acontecimientos vitales que produjeron su deseo de quitarse la vida eran debidos precisamente a su enfermedad, a su discapacidad psíquica. Noelia fue manipulada durante toda su vida en su casa porque posiblemente antes de que reconocieran su trastorno, la trataban como una persona normal cuando no lo era y no fue comprendida, al margen de otros muchos problemas. En el centro de acogida y en la sociedad abierta, donde una persona con trastorno límite de la personalidad pasa como una persona completamente normal en apariencia, pero cuyas actitudes y comportamientos son bastante diferentes y pueden dar a entender cosas muy diferentes. Y te hago un símil que podrás entender muy fácil al respecto. La persona con trastorno límite de la personalidad tienen forma de reaccionar a situaciones en la vida con actitudes y expresiones que pueden dar a entender cosas muy diferentes de lo que realmente están sintiendo. Su mirada, por ejemplo, puede ser considerada o interpretada lasciva en un contexto de ligue con otra persona cuando no lo es. Su sonrisa o su forma de reaccionar ante una invitación a determinados comportamientos en pareja a nivel íntimo puede ser interpretada como una voluntad cuando sin embargo es que no sabe cómo gestionar o no sabe cómo expresar a través de unas conductas coherentes lo que ella quiere decir. Y muy probablemente todas esas actitudes pueden haber confundido a las personas que finalmente le hicieron lo que le hicieron o incluso haberlas invitado a que se aprovecharan de ella debido a verla una persona totalmente psicolábil, es decir, una persona sujeta a la manipulación y fácilmente manipulable. No es normal que una persona a lo largo de su vida tenga tantos episodios a nivel íntimos de haber sido aprovechada por parte de otros. Eso significa que Noelia no era capaz de evitar determinadas situaciones por sí misma y que encontrándose ante ciertas situaciones tampoco era capaz de ponerle freno. Y la demostración de que Noelia fue manipulada durante toda su vida la tenemos también en este artículo de La Razón. Noelia Castillo firmó un manuscrito pidiendo aplazar la eutanasia, pero la sentencia recoge que lo hizo sin ser consciente y bajo presión. La resolución, datada en marzo de 2025, fue facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y oh, qué curioso, que tenemos dentro del artículo, este es el titular, dentro del artículo podemos leer lo siguiente. La resolución judicial recoge que Noelia declaró que dos mujeres de una comunidad religiosa que conocía entraron en su habitación y, aprovechando que estaba muy dormida, le hicieron escribir el texto al dictado. Cuando el manuscrito llegó al hospital, la psicóloga y la directora médica hablaron con ella. Según la sentencia, Noelia les dijo que le había hecho firmar el papel sin ser consciente y que seguía totalmente decidida a recibir la muerte asistida. La directora llamó entonces a un notario, para que Noelia pudiera expresar su voluntad de forma válida. La jueza descartó el manuscrito como prueba. Es decir, que por un lado, las monjitas, si podemos llamarlas así, la manipularon para que escribiera un manuscrito para no quitarse la vida, y por el otro lado,
la psicóloga y la directora médica intercedieron como personas justas en ese proceso, ¿no? Es decir, ¿qué no nos dice, qué nos impide pensar que al igual que fuera manipulada por parte de las monjitas de la comunidad religiosa, Noelia pudo haber sido incluso manipulada por parte de la psicóloga y la directora del centro, que a lo mejor son muy contrarias a ciertas personas, la intromisión de ciertas personas con orientación religiosa en este tipo de procesos? Hay mucha ideología antirreligiosa entre los psicólogos, mucha. Hay muchos psicólogos que consideran que la religión es una suerte de manipulación. Hay muchos psicólogos, sobre todo los que trabajan para el Estado, que defienden que el Estado debe ser laico y que tienen un prejuicio de base contra determinada persona y determinadas orientaciones religiosas. ¿Hasta qué punto la psicóloga y la directora médica, que vivían prácticamente todo el tiempo con ella, hasta qué punto la ideología de los psicólogos puede haber influido precisamente en la decisión de Noelia? En definitiva, ¿quién nos impide pensar que al igual que la manipularon, la pudieron manipular las monjitas, se pudo manipular a Noelia también desde el centro para que tomase esa decisión? Fíjate que además lo dice Cristina Seguí, ¿eh? O sea, el juez decide que los 20 minutos de comida de tarro de las monjitas que le comieron la cabeza invalida el manuscrito pidiendo que le pospusieran la eutanasia, pero los días en los que la doctora y la psicóloga le comieron la cabeza para que siguiera adelante son perfectamente válidos. Es decir, la psicóloga y la doctora han estado mucho más tiempo en contacto con Noelia que las monjitas, pero se supone que las monjitas la manipularon y otros, sin embargo, no la manipularon. Qué cosa más extraña, ¿no? Además, si tenemos en cuenta lo que titula aquí el español, que es algo terrible, terrorífico, ¿eh? Lo tengo aquí. Los 4 años infernales de Noelia Castillo bajo el sistema de tutela. Les drogan y golpean. Lo Epstein se queda corto. Un familiar de una persona que ha estado ingresada en el centro donde estuvo Noelia Castillo, en este artículo del español, habla de cómo se les trata a las personas tuteladas en esos centros. Ahora ya son prohibidas, por ejemplo, las contenciones mecánicas. Antes, no, hasta hace muy poco eran consentidas. Pero claro, aquí estamos hablando de un sistema donde intervienen profesionales que supuestamente deberían ser neutrales, pero al final esas personas acaban educándose dentro de un contexto artificial, racionalizado, en base a una ideología, obviamente, que es la ideología de que el Estado puede tutelar a personas que necesitan ayuda mucho mejor que sus familias. Y esa ideología existe y esa ideología permea en todo momento el proceso de tutela y las relaciones, hasta incluso la manera de pensar de esos jóvenes que se convierten prácticamente en hijos del Estado para toda su vida. 21 años y Noelia no valía para trabajar, porque con 21 años, si hubiese sido una persona autónoma realmente, hubiese encontrado un trabajo, hubiese buscado su vida, pero el hecho de que estuviera en un centro para persona tutelada con 21 años, y digo persona tutelada, estoy hablando antes del accidente que la dejó inmovilizada, no después. Entiendo que después pudiese vivir en un centro para tutelado porque su movilidad era limitada y a lo mejor en su casa no tenía las condiciones. Pero estamos hablando de una persona que, estando físicamente perfectamente, a nivel físico, vivía en un centro tutelado sin ser menor de edad, porque no se valía por sí misma. Tan es así que la discapacidad de Noelia fue reconocida del 67 al 75% cuando ella, posteriormente, a tirarse ella de un quinto piso, a precipitarse, como se suele decir. Es decir, que las lesiones físicas que se añadieron a Noelia y que le generaron mayor discapacidad se incrementaron tan solo en un 7%, con una base del 67% que era psíquica, no era física. Por tanto, Noelia no tenía autonomía ni para valerse por sí misma, ni para trabajar, y cuanto menos para tomar decisiones sobre su vida. La COPE, de hecho, titula esto. Julio Tudela, director del Observatorio de Bioética, sobre la muerte de Noelia Castillo. Es tremendo que atribuyamos capacidades autónomas de decisión a personas que probablemente no las tienen. Y aquí venimos al kit de la cuestión. ¿Por qué se quiso sacrificar a Noelia? Para generar una caja de resonancia y provocar un efecto llamada
4.000 personas que intentan quitarse la vida cada año pueden suponer una fuente de negocio muy importante para aquellos que se dedican a los centros tutelados, aquellos que se dedican a trabajar en servicios sociales, organizaciones, fundaciones, ONGs que trabajan para el Estado y a las que se le puede canalizar precisamente esa condición para que las personas o esa autoridad para que todas las personas que llamen al 024 y quieran quitarse la vida, se le ofrezca pensárselo y en todo caso, si llegan a una decisión realmente sólida, ¿no? De hacerlo, pues que el Estado le ofrece a través de ONGs, a través de centros, a través de organizaciones que colaboran, le ofrece esa solución para que no vayan montando escándalos por ahí. Al igual, un Estado que al igual que quiere regular el odio para prohibirlo, prohibir un sentimiento, tiene ese afán de introducirse, intrometerse en la intimidad de las personas, hasta el punto de arrogarse el derecho a acompañar a las personas a quitarse la vida cuando quieren hacerlo. No me cabe la menor duda de que esto ha sido prefabricado para dar lugar precisamente a algo que nos espera y que pronto nos anunciarán. Piénsalo, lo que puede significar, por ejemplo, a nivel de donación de órganos. Muchas personas que deciden quitarse la vida lo hacen precipitándose o envenenándose. Pero claro, al precipitarte, muchos órganos acaban rotos, inservibles. Lo que puede suponer el hecho de que, mira, no lo hagas así. Nosotros te ayudamos a hacerlo de una manera digna para aprovechar mejor tus órganos después, para no montar escándalos ahí, para no generar ruido mediático. Entrégate al Estado en estos últimos momentos. Entrega los últimos momentos de tu vida al Estado, que sabrá cómo hacerlo mejor para ti, mucho mejor de lo que tú tengas pensado hacer por ti mismo. ¿No te parece un buen eslogan para un buen nicho de mercado? No es Black Mirror, es la España de 2026. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, hazlo llegar a más personas, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así creo que voy a publicar un vídeo más sobre el efecto llamada de este caso y ojalá nos veamos allí. Chao.